Me presento, mi nombre es Héctor Soto. A lo largo de mi trayectoria profesional de más de 35 años, he tenido la fortuna de poder dirigir proyectos de diferente índole, sobre todo en el giro industrial, en diferentes sectores como el automotriz, el aeroespacial, la industria metalmecánica, químico-farmacéutica, eléctrico-electrónica, etcétera. Y a lo largo de este camino, pues me he encontrado con una serie de situaciones que derivan sobre todo en aprendizajes y adaptación y flexibilidad para cada día ir sorteando esos obstáculos que se nos presentan en el quehacer de la dirección de administración de proyectos. Soy certificado por IPMA, la International Project Management Association, en nivel C, y bueno, más adelantito hablaremos de los diferentes niveles de certificación. Así que es un gusto para mí y un honor el poder compartir con ustedes esta pequeña introducción al fascinante mundo de la administración integral de proyectos. Entrando en materia, lo primero que debemos entender, ¿qué es un proyecto? Es una pregunta muy interesante porque pues es como la definición de un problema, en este caso, que es un proyecto. ¿Cómo entendemos lo que esas palabras significan? Y bueno, recordemos que un proyecto es un esfuerzo temporal, ¿verdad? Algo que tiene, desde luego, un inicio y un fin, pero que lo más importante es que es una actividad o actividades que se llevan a cabo para poder entregar un producto, un servicio o un resultado único, que lo más importante es que agregue valor, genere beneficios, genere riqueza para la empresa u organización que está ejecutando ese proyecto. Muy importante también entender que lo vamos a distinguir sobre las operaciones diarias porque un proyecto tiene objetivos definidos, tiene recursos asignados y también tiene un plazo limitado. Como ya decíamos, tiene un inicio y también tiene un fin. Y por esto es muy importante el poder controlar y administrar nuestros proyectos, dirigirlos durante todas sus diferentes fases y su diferente ciclo de duración para poder hacer que este esfuerzo o esfuerzos concretos y en conjunto cumplan no solamente con los resultados esperados, sino que también en el tiempo y ateniéndonos al presupuesto que tenemos asignado para ellos. Es muy importante también poder entender claramente, una vez que lo hicimos con la definición de proyecto, qué ahora debemos de pensar cuando hablamos de administración de proyectos. La administración de proyectos es cuando no solamente estamos ejecutando, sino estamos aplicando todos esos conocimientos, todas esas habilidades adquiridas, herramientas y técnicas para poder cumplir con ese proyecto en tiempo y en forma, como lo mencionamos anteriormente. Dentro de esta situación tenemos varias partes que son muy importantes y de las cuales hablaremos en la ejecución del proyecto, las cuales son, a saber, la fase de inicio, la fase de la planeación, la cual se divide en planeación gruesa y detallada, la fase de ejecución, la fase de seguimiento y cierre, y finalmente la parte en donde ya estamos haciendo el comisionamiento del producto y la entrega al cliente a su entera satisfacción, transfiriendo el conocimiento y desde luego capturando las lecciones aprendidas en todos sentidos. Ahora bien, una vez dicho esto, también tenemos que entender que, como decíamos, hay una figura o un actor que es primordial, y no porque sea el principal, ni mucho menos. Todos los stakeholders o partes involucradas e interesadas en un proyecto, desde luego se complementan. Pero el director de proyectos, administrador de proyectos, lo primero que tenemos que entender es que tiene tres actividades que son muy claves para poder dirigir un proyecto adecuadamente. Número uno, dirigir personas. Es decir, vamos a trabajar con un equipo multidisciplinario en el cual nos vamos a encontrar con personajes o personas de diferentes jerarquías, de diferentes niveles en la organización, y vamos a tener que tener ese talento para poder
administrar el mismo y para poder dirigir al equipo hacia bien puerto. Pero esto lo vamos a hacer cuidando que se sigan los procesos que están implementados, desarrollados en la empresa, para no salirnos de lo que es nuestro protocolo de ejecución y poder garantizar que lo que hacemos, lo hacemos apegado a esos procesos y a esos procedimientos que finalmente van a hacer que nuestra ejecución sea exitosa. Y bueno, en ese dirigir personas, en ese administrar procesos, pues está la otra parte, que son que es gestionar los recursos, ¿verdad? En donde aquí no solamente hablamos de las personas como recursos humanos, sino también hablamos de todos aquellos recursos materiales, presupuesto, dinero, que se asignan para que nosotros cumplamos con nuestro proyecto en tiempo y forma. Pero un recurso que es importantísimo, ¿verdad? Y que lo vamos a mencionar más adelante dentro de las competencias, es el tiempo. Antes de pasar a ello, quisiera hablar precisamente de este modelo de competencias. ¿Por qué es tan importante? EIPMA hace muchísimo énfasis dentro de las funciones del administrador de proyectos, ¿verdad? En que para poder tener la capacidad de definir los objetivos que deben ser claros y alcanzables, ¿verdad? Con un específico tiempo, o sea, objetivos de clase SMART, ¿verdad? Tenemos que primero identificar los requerimientos. Tenemos que, desde luego, trabajar y equilibrar lo que es calidad, alcance, tiempo, que insisto, lo vamos a ver un poquito más a detalle, y todo esto lo debemos adaptar, ¿verdad? De acuerdo a las expectativas de los interesados. Nuestro gran reto es que debemos de ser flexibles, pero siempre muy firmes para poder mantener el rumbo más allá de las dificultades y obstáculos que se nos vayan presentando en el camino. Bien, ahora, como les mencionaba anteriormente, hacemos énfasis en esto que llamamos el ojo de las competencias y en lo cual IPMA fundamenta mucho su estándar internacional de certificación ICB 4.0. Es muy importante las habilidades técnicas. Aquí no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Que estas competencias son claves desde el punto de vista de lo que llamamos, pues, nuestras habilidades no solamente técnicas, sino duras, es lo que conocemos de esa manera. Sin embargo, también es importantísimo hablar antes de poder ejecutar un proyecto del contexto o la perspectiva en el cual éste se va a desarrollar. Es decir, todo ello pertenece a una situación que para la compañía, para la organización, inclusive para el individuo, si fuese el caso, son estratégicas, forman parte de un todo mayor y por lo tanto tiene una gran importancia, relevancia y relación. Y por otro lado, ya decíamos, las competencias de personas. Es muy importante para poder llevar un proyecto a un buen puerto, pues trabajar con un liderazgo asertivo, efectivo, situacional y aplicando diferentes estilos que dentro del liderazgo encontramos, pero para ello también hay que tener una gran comunicación que tiene que ser abierta, honesta, sincera, asertiva con todas las partes interesadas e involucradas. Y eso nos va a llevar, por qué no decirlo, a muchas situaciones de negociación en las cuales vamos a tener que resolver conflictos, ¿verdad? Enfrentar obstáculos, pero al final del día mantener la cohesión y la unión entre todo el equipo de trabajo. Ahora, para ilustrar de mejor manera lo que las competencias nos traen como gran relevancia a este modelo, utilicemos el ejemplo de la competencia tiempo. Más allá de que ustedes pueden ver en que lo que llamamos la tabla periódica de las competencias, estos 28 elementos o 28 competencias dentro de las cuales estaremos trabajando en nuestro proceso de certificación, del cual hablaremos más adelante, hacia un estudio de brechas que el mismo aspirante desde un inicio hace para poder identificar en dónde es más fuerte, en dónde tiene que aplicarse con más intensidad para poder dominar en la mayor medida posible todos y cada uno de estos elementos y poder aplicarlos en el buen desarrollo del
proyecto en el que estemos trabajando. Decíamos el ejemplo de la competencia tiempo. Vean qué importante el tiempo si lo ponemos como un factor crítico, ¿verdad? Desde luego, tiempo lo vemos con un elemento que está presente no solamente en la identificación, la estructuración del proceso, del proyecto, perdón, sino durante las diferentes fases del mismo, como ya vimos, planeación, ejecución, cierre, etcétera. Y ese tiempo, ¿cómo lo hacemos tangible? ¿Cómo lo podemos medir, esa competencia de tiempo? Bueno, aquí nosotros podemos ver que ese tiempo va a estar relacionado con ciertas actividades y esas actividades las vamos a planear en ese mismo tiempo aplicando conocimientos, ¿verdad? Conocimientos, como ustedes pueden ver, muy específicos, muy concretos. Hablábamos de que un proyecto tiene un inicio y tiene un fin. De igual manera, el subconjunto de ello, que son las actividades, tendrán su inicio y tendrán su fin. Y bueno, volvemos a la misma situación de aplicar nuestros conocimientos técnicos y nuestras habilidades suaves. Y vean cómo todos esos conocimientos en las diferentes fases se van convirtiendo en destrezas y habilidades. Y al final, cómo ese tiempo también lo podemos medir. Como ya les decía, lo vemos de una manera tangible. Le podemos poner números, le podemos poner metas, podemos evaluar cómo es nuestro desempeño, no solamente a través del tiempo, sino dentro de las actividades que definimos en ese tiempo. Entonces vean un pequeño ejemplo de cómo una competencia, un elemento de esos 28 es tan importante en esto que nosotros definimos como la ejecución de nuestro proyecto. Ahora bien, como decíamos, en el ciclo de vida de la dirección de proyectos y volviendo a ello, pues aquí ustedes pueden ver, iniciamos con la formulación del proyecto o el inicio del proyecto, siempre tomando en cuenta que la base o los pilares sobre los cuales trabajamos y construimos un proyecto, pues es precisamente la gente, los procesos, la tecnología, los recursos de los cuales hablábamos anteriormente. Entonces tenemos el inicio, ¿verdad? Posteriormente, la planeación, que ya les decía yo, se hace de una manera detallada y gruesa para pasar a la etapa de ejecución. Es muy importante hacer énfasis y recalcar la importancia de una robusta fase de planeación. Si nosotros no lo hacemos de esa manera sólida, en la ejecución del proyecto, de verdad, créanme, vamos a batallar muchísimo porque no planeamos de manera correcta y entonces eso nos va a sacar del tiempo y nos puede también sacar del presupuesto y desde luego en la no generación de ese valor que nuestra organización o empresa está esperando de nosotros como líderes y administradores del proyecto. Bien, una vez que terminamos con la fase de ejecución, pasamos a la etapa del cierre en donde ya empezamos precisamente a cerrar todos esos contratos, si es que existen, ¿verdad? Cerrar todas esas actividades para posteriormente, en ese mismo tenor, pasar a la transferencia del conocimiento, la transferencia del producto, ya no tenerlo a nivel de prototipos, vamos a decirlo de esa manera, sino que ya empecemos con la producción masiva para que ilustre este ejemplo de manera perfecta a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces, aquí también es muy importante capturar las lecciones aprendidas en todos sentidos. Y bueno, haciendo un énfasis y estableciendo la primera parada dentro de la fase de inicio de un proyecto, pues tenemos lo que conocemos como el Project Charter o la formulación del proyecto. Es un documento importantísimo cuya correcta elaboración nos va a dar el esquema formal del proyecto. Va a tomar esa forma y lo va a hacer con tal importancia y relevancia que este es el documento que nos va a ser autorizado para poder iniciar con el proyecto. Es muy importante desde aquí considerar todos los elementos, los alcances, los riesgos, qué es y qué no es el proyecto, qué abarca y qué no abarca, para poder definirlo con toda claridad a través de que esos objetivos
nuevamente alcances responsables, criterios de salida o de éxito, en este caso del proyecto, sean perfectamente entendibles. Recuerden que durante el seminario que tuvimos, hicimos un ejercicio muy interesante en donde muchos de ustedes empezaron ya a practicar, ¿verdad? No nada más escuchar la teoría, sino poner estos conocimientos en práctica. Recuerden que esa práctica es lo que hace que realmente nos volvamos competentes en la administración y dirección de proyectos. Una vez que tenemos eso, bueno, me gustaría hablar y siguen las siguientes etapas dentro del ciclo de vida de la dirección de proyectos, pero las diferentes certificaciones que ofrecemos en IPMA y a las cuales ustedes podrán aspirar. Empezamos con lo más básico, que es la certificación en nivel D, en donde nosotros al término de un curso, ¿verdad?, preparatorio, en el cual pues obviamente les vamos a compartir esta y mucha más teoría que está contenida dentro de el estándar de competencia de IMA 4.0, repito, al término de ese curso se aplicará un examen, el cual al término del mismo podremos evaluar si cumplimos o entendemos con lo que se dice en esa norma. Y si es así, simple y sencillamente, si nuestra calificación es aprobatoria, estaremos ya certificados en el nivel D. Es una certificación internacional, repito, por IPMA, International Project Management Association, y que tiene una validez oficial de 5 años a nivel mundial. Al término de este tiempo, pues se tiene que hacer la renovación. Posteriormente, las certificaciones en nivel C, en nivel B y en nivel A tienen que ver con proyectos de mayor alcance, de mayor complejidad, más retadores, y en el caso de la certificación B y C, muy particularmente de proyectos ya de una complejidad mayor, inclusive si hablamos de el concepto de programas, que es una serie de proyectos que se relacionan entre sí, o carteras, que aplica más al nivel de certificación A, que es una serie de proyectos de complejidad, de duración también determinada, ¿verdad? Pero que no se relacionan entre sí. Entonces aquí tenemos todavía un reto mayor. Esos son los niveles de certificación y ahí cabe mencionar también que para el nivel B, para el nivel C, B y A, también se tiene que hacer de manera diferente. No nada más, aquí no hay examen, sino más bien lo que se presenta o se define o se defiende es un proyecto para el cual se asignan un par de tutores o facilitadores por parte de IMA que acompañan en el proceso. Y bueno, con esto en mente, me gustaría ir empezando a cerrar y concluir, ¿verdad? Que todo esto lo podemos resumir en que una administración integral de proyectos nos va a dar el grandísimo beneficio no solo a la organización o a la empresa de generar riqueza, agregar valor, obtener beneficios, sino a nosotros como individuos o como líderes y administradores o directores de proyecto, nos va a llevar por este fascinante mundo de las competencias y nos va a permitir hacer progreso y crecer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero recuerden que tenemos conocimientos que esos conocimientos los tenemos que aplicar, pero antes de aplicar los conocimientos, pues tenemos que adquirirlos y una muy buena forma, pues es precisamente la invitación a este curso que hoy día estamos haciendo para ustedes. Posteriormente, esa aplicación de conocimientos nos va a ir formando o nos va a ir permitiendo o conduciendo hacia la obtención de habilidades. Esas habilidades las cuales voy a aplicar en las diferentes tareas en las que yo estoy trabajando para pues poder precisamente ir formando no solamente esas habilidades, sino creando hábitos. Esos hábitos que su buena aplicación, sobre todo de manera consistente, nos va a llevar a través de su reforzamiento diario, lograr cambiar nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras maneras de ver las cosas, nuestra manera de enfrentar la problemática antes de que se nos conviertan en problemas. Vamos a verlo todo con la actitud de vida hacia el éxito en el desarrollo de nuestros proyectos. Finalmente, si tenemos unas buenas actitudes
el conjunto de todo ello, ¿verdad? Aplicándolo, adaptándolo, siendo flexibles, mejorando todos los días, resolviendo conflictos, quitando obstáculos, facilitando el proceso, en una palabra, nos va a hacer que realmente nosotros nos volvamos competentes. ¿Competentes en qué? Pues precisamente en la dirección integral de proyectos. Y bueno, finalmente, ya que somos competentes, pues, ¿qué es lo que esto nos va a garantizar? Nos va a garantizar que obtenemos el beneficio, que nuestro rendimiento siempre va a tender a lo óptimo, siempre va a estar cerca de la excelencia. Y cuando digo nuestro, es no nada más de el director del proyecto, sino el equipo multidisciplinario que en su contexto y en su conjunto son los que al final del día van a agregar valor a esa empresa que está confiando en nosotros para llevar a buen puerto el proyecto. Muy bien, pues no me queda más que darles las gracias nuevamente por prestar atención a este breve resumen y por otro lado, invitarlos a que con mucho gusto se inscriban y los esperamos, ¿verdad? En el curso que va a dar inicio el próximo 26 de septiembre en las instalaciones de la Universidad Tecnológica en el General Mariano Escobedo en Nuevo León. Y bueno, los cursos estarán impartiéndose durante viernes y sábados, ¿verdad? Y bueno, ahí ustedes pueden ver la información, la cual pueden obtener más a detalle escaneando el código QR por un lado, o ya sea bien entrando a la página www.github.mx/academy, en donde también ahí pueden obtener toda la información que requieren para poder inscribirse a este maravilloso curso que al final del día redundará, si así lo deseamos todos y así lo ambicionamos, en que todos podamos certificarnos como profesionales en administración de proyectos por IPMA, International Project Management Association.